No es un empleo llamativo, pero el salario es decente y casi siempre hay posibilidad de ganar horas extra. Después del divorcio, la pérdida de mi casa y el silencio repentino de mis amigos, el trabajo en mantenimiento del condado fue lo único que me dio algo de estabilidad. Era tranquilo, predecible, y me mantenía alejado del ruido de una vida que no quería enfrentar. Me asignaron una nueva tarea: tomar el camión, seguir una lista de control, desmontar los letreros viejos de los senderos, registrar que la ruta estaba despejada y continuar. No tenía más misterio. La mañana antes de empezar, estaba en la cafetería del pueblo, mirando fijamente una taza de café que sabía a quemado. Un grupo de hombres mayores se reunía en la esquina, hablando entre ellos, pero de vez en cuando sus miradas se dirigían hacia mí. Uno de ellos, finalmente, rompió el silencio. Algunos caminos no quieren ser olvidados, dijo. Los demás soltaron una breve risa, con un tono que era mitad broma y mitad advertencia. Eran hombres de pueblo pequeño, con demasiadas historias oscuras acumuladas, compartidas a lo largo de los años junto a botellas de licor barato. Respondí con una inclinación de cabeza cansada. Son solo señales. Solo árboles, contesté. No replicaron. Se limitaron a observarme mientras apuraba el café y me marchaba. La realidad es que esa ruta me la habían dado porque nadie más quería tomarla. Ni los jóvenes con fuerza para caminar largas horas, ni los jubilados que trabajaban medio turno para aumentar su pensión. Incluso mi supervisor evitó mi mirada cuando me entregó el papeleo. Han ocurrido muchas desapariciones allí, comentó con voz baja. Ten cuidado donde pones el pie. Pensé que solo era superstición local. Carteles viejos clavados en troncos húmedos no podían hacerme daño. Las primeras rutas transcurrieron sin incidentes, aunque algo era imposible de ignorar: el silencio. No se escuchaban aves, ni el crujir de ardillas entre las ramas, ni el zumbido de insectos sobre los restos de madera caída. Solo yo, rodeado de árboles inmóviles, con un silencio que se sentía en los dientes. El trabajo era mecánico: caminar, localizar las señales, retirarlas, anotar el registro, seguir. Cada letrero tenía un nombre tallado, ya gastado por la intemperie. Algunos los reconocía de viejos carteles de personas desaparecidas que recordaba de mi infancia, pegados junto a las cajas registradoras o en las gasolineras. Otros eran más antiguos aún, nombres que solo se escuchaban en susurros, asociados a tragedias o mala suerte. Me parecía curioso que se diera el nombre de alguien desaparecido a un sendero. Más curioso todavía que nadie me hubiera dicho ese detalle cuando acepté el trabajo. Con el paso de los días, empecé a notar cosas extrañas. Retiraba un cartel por la mañana y, para la tarde, aparecía de nuevo, en el mismo árbol, con los mismos tornillos. Encontraba huellas en el camino, demasiado estrechas para ser mías, que cruzaban por zonas donde nadie debería caminar. Nunca llevaban a ningún sitio, se detenían en seco en medio de la maleza o desaparecían sobre suelo firme. Mi radio comenzó a emitir más estática cuanto más me internaba. Entre el ruido blanco, a veces aparecían voces distorsionadas. Al principio eran ininteligibles, pero con el tiempo las entendí mejor. Detente. Regresa. Déjalo. Siempre con urgencia, como si cada palabra costara. Me convencí de que eran adolescentes jugando con la frecuencia. Tal vez los viejos de la cafetería habían ideado una broma para asustarme. Pensé en marcharme antes de terminar, aunque eso significara perder el pago extra, pero el dinero era necesario y no podía darme el lujo de fallar en otro empleo. Decidí acampar cerca para acabar más rápido. Una noche más, y terminaría el trabajo. Esa noche, el bosque no se mostró inactivo. Escuché movimientos fuera de la tienda antes de atreverme a abrir. No eran pasos claros, sino ruidos intermitentes, ramas que se partían, hojas desplazadas, y un sonido imitando los pitidos cortos de mi radio, pero con un ritmo torpe, como si algo intentara copiarlo sin entenderlo. Me quedé quieto, esperando que cesara. No lo hizo. Salí con la linterna y barrí el área. Durante un instante, la luz captó una figura alta, más grande de lo que una persona debería ser, inmóvil entre los árboles. Parpadeé, y había desaparecido. Probé la radio otra vez y, en lugar de estática, escuché nombres.
Eran nombres de senderos que aún no había visitado, algunos que ni siquiera reconocía. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, todas las señales retiradas el día anterior estaban de nuevo en pie, no en sus lugares originales, sino más adentro, en troncos que aún rezumaban savia fresca. Decidí volver al camión, pero no estaba. Las huellas de las ruedas se internaban en la maleza y se perdían. Seguí caminando y el bosque empezó a comportarse de forma imposible. Senderos que debían ir de este a oeste se curvaban sobre sí mismos y me devolvían a sitios que ya había pisado. Mi brújula giraba sin sentido y el GPS del teléfono mostraba coordenadas absurdas. Intenté dejar marcas, cinta brillante, arañazos en la corteza, montones de piedras. Todas desaparecían. Incluso un montón de señales viejas que había reunido esa mañana se esfumó. Eventualmente, llegué a un claro que no figuraba en ningún mapa. En el centro se erguía una estructura, un tótem hecho de señales oxidadas unidas con tornillos, telas rasgadas colgando, mochilas viejas, zapatos vacíos y huesos amarillentos. Reconocí algunos nombres de esas placas, eran los mismos que había retirado días antes, y también los de personas desaparecidas hacía décadas. Los árboles que lo rodeaban tenían cortes profundos que, tras mirarlos un tiempo, parecían letras incompletas. Esto no era una broma local. Los senderos no estaban olvidados por accidente. No debían tocarse. El bosque no solo estaba presente, estaba esperando. Intenté retroceder, pero nada coincidía. Volví al claro y pensé que si quemaba el tótem podría romper lo que fuera que me retenía. El fuego prendió rápido, pero las llamas tenían un tono azul verdoso. El humo se quedó bajo, espeso, cubriendo el suelo. El bosque reaccionó, el viento rugió, las ramas se doblaron, el suelo tembló. Algo crujió en la oscuridad. El tótem no se consumió. Se ennegreció, se agrietó, y luego comenzó a recomponerse. Se alzó más alto, con ramas que parecían extremidades. Algo se separó de él, un ser con huesos de madera, piel de señales oxidadas y placas superpuestas como escamas, cada una con nombres que yo había tocado. No emitió palabras, pero su mirada me atravesó y sentí como si arrancara algo de mí. Quise huir, pero las rutas se cerraron y las raíces se alzaron del suelo para atraparme. La luz del día se convirtió en oscuridad y el mundo se inclinó hasta que la conciencia me abandonó. Desperté en un sendero limpio, con grava fresca y árboles verdes. El aire era normal y podía escuchar pájaros. Pensé que había escapado, hasta que vi la señal. Era nueva, con mi nombre, y la fecha era el día en que me había desmayado. Comprendí que no había estado quitando viejos caminos, estaba haciendo espacio para nuevos. La gente no desaparecía. Era convertida en parte del bosque. Desde entonces camino por este sendero, atrapado. Otros excursionistas entran y yo intento advertirles, pero me atraviesan como si no existiera. No puedo salir. Un día, otro trabajador del condado apareció. Llevaba mi mismo uniforme y quitó mi señal. Lo seguí y vi a la cosa esperándolo, guiándolo hacia el interior. La señal volverá, con otro nombre y otra fecha. Y el bosque sumará otro sendero a su colección.